fórmula de Euler, esa fórmula. A reemplazar t por menos t, o sea, el e a la menos it es el coseno de menos t más seno de menos t. Pero recuerden ustedes que el coseno es una función par y el seno es una función par. El coseno de menos t es igual al coseno de t y el seno de menos t es igual al menos seno de t. Haciendo eso, me queda que e a la menos it es coseno de t menos i seno de t. Sumando y restando, dividiendo entre sumando y restando, el coseno de t se puede escribir de esta forma, como e a la it más e a la menos it sobre 2. Y el seno de t se puede escribir como e a la it menos e a la menos it sobre 2i. Ustedes van haciendo su propio formulario. Pues. Estas son fórmulas que se usan mucho. Se van a usar mucho. Estas fórmulas que están acá. Estas igualdades válidas para todo real. T es un número real. También tiene sentido para números complejos. Por ello, para todo z complejo, definimos el seno y el seno complejo de esta manera. De la misma manera, pero ahora el z es complejo. Coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y el seno de z es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Profe, una El pregunta. coseno y el seno complejo. ¿Ah? Una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Esa fórmula se relaciona de Dígame. alguna manera con cómo están definidas las funciones hiperbólicas? Va a haber una conexión, sí. Va a haber una conexión. Porque fíjate, pero el coseno hiperbólico de z no tiene la i. Y el seno hiperbólico de z tiene la i. Exacto. No tiene la i. Pero después vamos a ver que hay una conexión, ya más adelante, ahorita la vamos a ver, que yo puedo conectar estas cosas con los hiperbólicos. Ya vamos a ver. Bien. Puesto que el coseno y el seno complejos están definidos como combinación de exponenciales, sus propiedades se deducen fácilmente a partir de las propiedades de la exponencial. Identidad fundamental, fíjate, coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z es igual a 1, coseno de menos z es igual a coseno de z, seno de menos z es menos seno de z, fórmula de adición, el seno de z más w, el seno de z por el coseno de w, más el coseno de z por el seno de w. Bueno, todas estas propiedades que nosotros sabemos de las funciones trigonométricas para reales, ¿no? La función seno y coseno son enteras y analíticas en C. Todavía yo no he definido eso. Todavía esta definición no la he dado. Enteras quiere decir que son analíticas en todos los puntos y ya vamos a lo que quiere decir analítica. Analítica que es diferenciable en todos los puntos y admite una serie de potencias. Todavía no hemos definido esto. Pero aquí tiene la serie de potencias. Entonces, la derivada del coseno todavía no lo hemos visto. Esto lo vamos a ver cómo estudiamos derivada. Esto me estoy adelantando. Esto tampoco lo hemos visto. Esto lo veremos cuando veamos derivada, que la derivada del seno de z es el coseno. Bien. Aquí viene la relación, fíjense, coseno de i a la x es coseno hiperbólico de x y seno a la i de x es menos i seno hiperbólico de x. Se puede ver. Para todo z, escrito en forma binomial, como x más y, se cumple las igualdades estas. El seno de z, el seno de x, por el coseno hiperbólico de y, más y coseno de x por el seno hiperbólico de y. Si z viene escrita de esta forma, en forma binomial. Y el coseno de z se escribe como el coseno de x por el coseno hiperbólico de y, de y, menos y, seno de x, seno hiperbólico de y. Las funciones seno y coseno complejo no están acotadas en C. Fíjense, ya esto es algo distinto a lo que pasa en R. Ustedes recuerden que el seno y el coseno
no pueden pasar de -1 y 1, están entre -1 y 1. Cuando uno hace la gráfica del seno y el coseno, ellas están variando en una franja que va desde el -1 al 1, no pasan de allí, ni bajan del -1 ni suben del 1. En cambio, para z complejo, el seno y el coseno no verifican esa condición de acotación. Entonces dice, no están acotadas en C, aunque sí lo están en bandas horizontales de anchura acotada. Ok. Las funciones seno y coseno complejo no tienen más cero que los reales. Esto es, seno de z es igual a 0, si solamente si z es real, de la forma Kpi. Kpi. Esto es, coseno de z es 0, si solamente si z es real de la forma pi medio más Kpi. Seno de z es 0, si z es de la forma 2 Kpi. O Kpi. Bien. Y coseno de z es 0, si z es de la forma pi medio más Kpi. Bueno, aquí vienen las demostraciones, algunas de ellas, las 5. Fíjense, las 5. El coseno hiperbólico de x se define de esta manera. El seno hiperbólico de x se define de esta manera. El coseno de y de x, utilizando la definición que di del coseno de x, pero ahora en vez de poner x por y a la x, o sea, el coseno de x es e a la i x más e a la menos i x sobre 2. El coseno de y a la x se reemplaza a la x por y a la x. Y tengo esto. Pero y cuadrado es -1. Entonces aquí tengo y cuadrado es -1. Me queda aquí menos x. Aquí me queda menos y cuadrado, que será 1. Y entonces me queda esto que está acá. Y esto que está acá es el coseno hiperbólico de x. Y lo mismo hago con el seno. Con el seno. Y me queda esta expresión que está acá. Bien, y así se van probando. Usando la forma de adición 3, vemos que el seno de z es esto. Entonces, el seno de x por el coseno de i más coseno de x por el seno de i, usando la igualdad de 5, que el coseno de i es coseno hiperbólico de x, y que el seno de ix es igual a i seno hiperbólico de x. Utilizando esas igualdades de 6, tenemos esto que está acá. Tenemos esto que está acá para el seno de z. Y lo mismo lo hacemos para el coseno de z. Coseno de x más i es coseno de x por coseno de y después reemplazamos el coseno de y por lo que sé que el coseno de y es coseno hiperbólico de x. Y el seno hiperbólico y el seno de i es y seno hiperbólico de x. Aquí reemplazo esto y obtengo este resultado. Bien, ustedes pueden ver eso, todas esas propiedades las pueden ver. Usando la propiedad anterior, resulta que fíjense, el seno de z es esto. El seno de z es esto. Seno de z es esto. Seno de x, coseno hiperbólico de y, más y, coseno de x, seno hiperbólico de y. Entonces, el valor absoluto del seno de z, elevado al cuadrado, va a ser, entonces, el valor absoluto del seno de z va a ser la raíz cuadrada de todo esto. Pero al elevado al cuadrado se quita la raíz, donde la parte real se eleva al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero la parte real del seno de z es esta, es seno de x coseno hiperbólico de y. Y la parte imaginaria del seno de z es el coseno de x por el seno hiperbólico de y. Por lo tanto, la parte real al cuadrado será seno al cuadrado de x, coseno hiperbólico al cuadrado de y, más coseno cuadrado de x, seno hiperbólico al cuadrado de y. ¿De acuerdo? Saco seno, factor común acá. Saco seno, factor común acá. El coseno
hiperbólico al cuadrado de y es lo mismo que 1 más seno hiperbólico al cuadrado de y. Esto lo reemplazo por esto. Y entonces hago la cuenta. Fíjense ustedes, va a quedar seno al cuadrado de x, ¿de acuerdo? Más seno al cuadrado de x por seno hiperbólico de y. Pero al sacar el seno cuadrado más el coseno cuadrado, factor común del seno hiperbólico, me va a quedar 1 por el seno hiperbólico al cuadrado de y. Entonces me queda toda esta relación que está acá. O sea, fíjense, aquí yo juego, aquí yo multiplico seno por 1 y el seno por este. Saco factor común al seno hiperbólico al cuadrado y me queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado multiplicado por el seno hiperbólico al cuadrado. Entonces me queda toda esta relación. Bueno, usted chequea esa cuenta, ¿no? Lo mismo hago acá, de forma rara. Y puesto que el seno hiperbólico no está acotado, se sigue, o sea, fíjense, aquí tengo el seno hiperbólico, y puesto que el seno hiperbólico no está acotado, se sigue que el coseno y el seno tampoco lo están. Ahora bien, si acotamos la variable y, entonces el seno hiperbólico de y está acotado, y por lo tanto las funciones seno y coseno están acotadas en bandas horizontales de anchura acotada. De anchura acotada. Eso es lo que quiere decir. O sea, ellas en general no están acotadas, salvo que yo acote el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, que es lo que estoy diciendo acá. Fíjense. Fíjense. Y porque el seno hiperbólico es e a la z más, perdón, e a la z menos e a la menos z sobre 2i. Perdón, sobre 2. Sobre 2. Entonces, si hacen esa cuenta, ven que van a tener la exponencial y la exponencial no va a estar acotada y por lo tanto el seno hiperbólico no va a estar acotado. Salvo como dice aquí. Ahora bien, si acotamos a la variable y, entonces el seno hiperbólico está acotado y por lo tanto las funciones seno y coseno están acotadas en bandas horizontales de anchura acotada. Bien, de las igualdades esta igualdad y de esta igualdad se deduce que coseno de z es igual a 0 equivale a decir que coseno de z es 0 si solamente si coseno de x es 0 y el seno hiperbólico de y es 0. O sea, el coseno de z es 0 si solamente si el coseno al cuadrado de x es 0 y el seno hiperbólico de y es 0. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero si el seno hiperbólico de y es 0, solo en el caso en que y es 0, recuerden que esto es una exponencial. Las exponenciales nunca se anulan. Pero aquí en el caso igual 0, va a ser igual a 0 porque es la exponencial de e a la i menos e a la menos i sobre 2. Si es igual a 0, entonces e a la 0 es 0, menos e a la menos i a la 0, e a la menos i donde i es 0, me queda 1 menos 1 es 0, 0 sobre 2, me va a quedar entonces que el coseno hiperbólico se me va a anular. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, perdón, el seno hiperbólico de y se va a anular. Solamente en el caso en que y es igual a 0. Reemplacen el seno hiperbólico de y, reemplácenlo por e a la i menos e a la menos i sobre 2 y evalúan en 0 y van a ver que eso da 0. Bien, con lo cual el coseno complejo se anula en los puntos z igual a x más i, donde i es igual a 0 y x es pi medio más k pi, donde k está en z. El razonamiento para el seno es análogo. Por analogía, con la tangente real definimos la función tangente compleja como el coseno del seno sobre el coseno. Y se puede comprobar que la tangente de la suma de un ángulo, de la suma de z más w complejo, es la tangente de z más la tangente de w, 1 menos tangente de z por tangente de w. Bien, veamos algunos usos de todo esto. Pues.
uso de todo esto. Primero, fíjense, resuelvan la ecuación seno de z igual a 2. Fíjense, esto es muy importante porque estos son los problemas de examen. Pues. Resuelva la ecuación trigonométrica donde z es complejo, seno de z igual a 2, que no tiene solución en los reales. Es decir, reemplazó la z en forma binomial por x más y. Y utilizando la fórmula de una de las fórmulas que vi para el ángulo de suma. Esto va a ser seno de x coseno de y más y coseno de x, seno de x coseno hiperbólico de y más y coseno de x seno hiperbólico de y. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 2. El número 2 lo escribe, la parte real es 2 más y por 0. La parte imaginaria es 0 y la parte real es 2, del número 2. ¿Ok? Entonces aquí tengo seno de z igual a 2, donde la z la he reemplazado por x más y. Entonces, de aquí de esta relación, me va a quedar que el seno de x, la parte real, es seno de x coseno hiperbólico de y. Y la parte imaginaria es coseno de x seno hiperbólico de y. Entonces, la parte real va a ser igual a 2 y la parte imaginaria va a ser igual a 0. Aquí la tengo, aquí tengo el sistema. La segunda ecuación se cumple, o sea, esta segunda ecuación se cumple si el seno hiperbólico de y es igual a 0. Si el seno hiperbólico de y es igual a 0. Esto implica que y es igual a 0 o si la parte B, coseno de x igual a 0. Si el producto de estas dos cosas es 0, es porque uno de ellos es 0. O coseno de x igual a 0. Coseno de x igual a 0 si x es la forma pi medio más npi. En el caso A, reemplazamos y igual a 0 en la primera ecuación. O sea, la primera ecuación. Reemplazamos igual a 0 en la primera. Se obtiene que seno de x es igual a 2. Porque coseno hiperbólico de 0 va a ser 1. Seno hiperbólico es igual. Que no tiene solución. Porque seno de x igual a 2. Eso no tiene solución. Recuerden, este x es real. Este no es z. El z, bueno, en fin, el seno de z igual a 2, si tiene sentido, porque yo les dije que para los complejos, las funciones seno y coseno no están acotadas entre -1 y 1 como lo están para los reales. Entonces, aquí esto tiene sentido porque z es complejo, pero acá no tiene sentido porque x es real. Por lo tanto, esto no tiene solución. Que no tiene soluciones. Esta alternativa no produce solución. O sea, en el caso A, reemplazando igual a 0 en la primera ecuación, se obtiene que seno de x es igual a z. Que no tiene solución. Esta alternativa no produce soluciones. En el caso B, que con seno de x igual a 0, que equivale a este, en el caso B, reemplazamos a x igual a pi medio más n pi en la primera ecuación. La primera ecuación es seno de x coseno hiperbólico de y. Entonces, a reemplazar por x más pi medio n pi, entonces el seno de pi medio más n pi, eso va a ser 1 menos 1. Van a ser de acuerdo como sea. Si n vale 0, esto vale 1. Si n vale 1, vale menos 1. Si n vale 2, vale 1. Si n vale 3, menos 1. Entonces, todo eso lo escribo como menos 1 a la n, de esta parte, menos 1 a la n, coseno hiperbólico de y igual a 2. Es decir, coseno hiperbólico de y es igual a 2 si es par, y coseno hiperbólico de y es igual a menos 2 si es impar. En el caso par, para el caso par, tenemos que el coseno hiperbólico de y, que es igual a e a la i más e a la menos i sobre 2 es igual a 2. Resuelvo ese problema. Acá e a la i más 1 sobre a la i sobre 2. Resuelvo y llego a esta ecuación. Para
para el caso, para el caso E. Bien, llegó esta ecuación. Es claro, claro, el caso impar conduce a este, para el caso impar. Fíjense que estoy tomando -1 la n. Cuando es par y cuando es impar, de acuerdo a cómo sea n, ¿no? En el caso par, llegó a esto, y en el caso impar, llegó a esto. A esta ecuación. Bien, resolviendo las ecuaciones cuadráticas, tú sabes, ecuaciones cuadráticas, ustedes llaman a e a la i igual a omega, va a ser omega cuadrado menos 4 omega más 1 igual a 0, y van a obtener la raíz de esa ecuación de segundo grado. Pues. En el caso impar, va a ser este que está acá. Resolviendo estas ecuaciones cuadráticas y luego tomando logaritmos, se obtienen estas soluciones. Fíjense, ustedes van a llamar e a la 2i, perdón, ustedes van a llamar e a la i, la van a llamar w. E a la i la llaman w. Entonces ustedes van a tener una ecuación que va a ser w al cuadrado menos 4w más 1 igual a 0. Y ustedes van a hallar los valores de w. Pero después va a quedar e a la i igual a w. Y tienen que aplicar logaritmos para encontrar i. Para encontrar i. Y recuerden, ustedes tienen, y después tenemos que ver, yo lo que estoy buscando es la z en definitiva, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar i, pero recuerden que la z es de la forma x más i. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Creo que no, profe. Bueno, pero me interesa que revisen estos ejemplos, ¿no? Entonces, lo vean, yo creo que, fíjense, aquí, resolviendo estas ecuaciones cuadráticas, estas van a ser unas ecuaciones de segundo grado, todo. Si e a la i es w, esto va a ser w cuadrado menos 4w más 1, resuelve las ecuaciones. Y en el caso impar sería entonces w cuadrado más 4w más 1, resolviendo estas ecuaciones cuadráticas y luego tomando el logaritmo, se tiene la solución z de n es igual a esto que está acá. Yo quiero que usted, ¿de dónde sale esto que está acá? Esto que está acá. Esto que está acá va a salir realmente del complejo que va a quedar, pues, ¿no? A ver, habría que hacer ahí la cuenta. O sea, si esto es w cuadrado menos 4w más 1, tengo que resolver esa ecuación. W cuadrado menos 4w más 1. A ver, y ahí voy a tener esto que está acá. Bien, otro problema. Resuelve la ecuación tangente de z igual a 2i. Fíjense, la tangente de z es el seno de z sobre el coseno de z. Seno de z sobre coseno de z. El seno de z lo escribimos así, sobre 2, y el coseno de z lo escribimos así, sobre 2. Se van las dos. Aquí hago la cuenta, voy a hacer toda esta cuenta. Tengo que hacer toda esta cuenta. Haciendo toda esa cuenta, me va a quedar 2 y acá. Haciendo toda la cuenta, me va a quedar esto aquí. Bien, hagan la cuenta. Y cuadrado menos 1, 2 por menos 1 da menos 2. Que se reduce a esto que está acá. Entonces, tomo ahora esta ecuación, tomo este lado igual a menos 2, y toda esa expresión se reduce a esto que está acá. E a la 2z por i igual a menos 1/3. Y ahora escribo z igual a x más i. A x más i. Y Profe, una reemplazo la pregunta. z acá. Ajá. ¿Por qué eleva el i al cuadrado en la primera línea? Después de que dice en este caso conviene reescribir la ecuación.
En este caso, viene a requerir una ecuación seno sobre coseno, es esto, ¿ok? E a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, esto es seno de z, i a la z más e a la menos iz sobre 2 es coseno de z. Cuando tú haces estas operaciones, cuando tú haces, eh, tú, este 2 va para arriba y este 2 va para abajo. ¿De acuerdo? Ah, ok, Secas ya, estos ya, ya dos lo veo. te queda, Ya, ya, y te queda un abajo. Este y lo pasas para acá, te queda cuadrado. O sea, ya, ahora sí. cuando fíjate, este 2 sí, no estoy dividiendo esto sobre 2 sí, sino todo esto, a lo mejor está mal escrito, debió poner aquí un paréntesis. Este, e a la iz más e a la menos iz, todo está dividido entre 2 sí. Y e a la iz más e a la menos iz está todo dividido entre 2. Entre 2. Entonces, este 2 cancela con este 2, pero este i va al denominador, acá, va aquí al denominador. Entonces, pasa multiplicando acá y me queda esto que está acá. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, de acá hacemos el cambio. Tenemos esto que está acá. Bueno, hago cuentas acá y me queda esto que está acá. Y después llamo z igual a x más i, reemplazo la z acá y me queda esta expresión que está acá. Recuerden que y la parte imaginaria que me queda reemplazar a z, fíjense, yo reemplazo a z acá por x más i, ¿no? La parte que me va a quedar con i es la de x, porque con i es la de x, porque la de i con este i que está acá va a ser i cuadrado, que va a ser menos 1. Entonces va a ser esta expresión la que voy a tener. Va a ser esta expresión que voy a tener. Y eso lo iguala a menos un tercio. Como la exponencial no se anula, se obtiene entonces que el seno, la exponencial no se anula, se obtiene entonces que el seno de 2x es 0. Y entonces, si el seno de 2x es 0, entonces en la otra parte, a menos 2i coseno 2x, tiene que ser igual a menos un tercio. Porque, fíjense, esto más esto es igual a menos un tercio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la parte real es 0, perdón, que la parte imaginaria es 0, porque aquí no hay menos un tercio, y la parte real es igual a menos un tercio. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? Es a la menos 2i coseno 2x igual a menos un tercio. La primera ecuación tiene las soluciones esta, o sea, la primera ecuación es seno 2x igual a 0. Entonces, x va a ser igual de la forma n medio. Al multiplicar por 2 me va a quedar seno de npi, y seno de npi es siempre 0. Así que la primera ecuación tiene por solución esto. Reemplazando en la segunda ecuación la x para esta, entonces tengo en la segunda ecuación e a la menos 2i coseno de 2 npi sobre 2, y entonces e a menos 2i, y el coseno de npi es menos 1 a la n, eso es igual a menos un tercio, de manera tal de que e a la menos 2i es esta expresión que está acá, y así sucesivamente. Entonces, resolviendo la ecuación, obtenemos finalmente que tomando logaritmo tengo esto que está acá, tengo esta expresión que está acá. Otro ejemplo, encuentre todos los valores de i elevado a la i. Fíjense, i elevado a la i. Entonces, fíjense, lo primero que hago es escribir i a la i en forma exponencial. Esto tengo que escribir e a la i logaritmo de i. Pero logaritmo de i y es
la raíz perdón, la unidad imaginaria. Entonces, el valor absoluto de I es 1. Y I está en el eje de la C, en la parte positiva del eje en el eje de la C, en la parte de arriba pues, del eje de la C. O sea, I forma un vector de pi medio con el eje real, con el eje de la C. Entonces, esto va a ser, el logaritmo de I va a ser logaritmo de 1 en valor absoluto. Bueno, va a ser logaritmo de 1 más I por pi medio más los múltiplos n pi, 2n pi, I. Esto va a ser el logaritmo de I. Esto que está aquí es el logaritmo de I. El logaritmo de I. Esto que está aquí. Entonces, logaritmo de 1 es 0. 1 es un número natural. Es 0. Esto es 0. Y aquí tengo aquí tengo, I por I es I cuadrado, que es menos 1. Estoy multiplicando a esto por esto. I cuadrado es menos 1, entonces me queda E a la menos pi medio. Y después multiplico esto con esto. También me da negativo, me queda E a la menos 2 NI. Tengo que sumar este con este y dejar una exponencial y me queda esta expresión que está acá. Esas son las cuentas, ahí están las cuentas. Bien, después veremos, aquí mismo ya tenemos bastantes ejemplos de resolver ecuaciones trigonométricas utilizando la fórmula de vista. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver las funciones complejas. Ya las hemos visto de alguna manera, pero vamos a seguirlas bien. Una función f que va de un abierto u contenido en C, en el campo de los números complejos, con valores en C, o sea, te va a ser el dominio de la función, va a estar contenido en C, y el rango de la función también va a estar contenido en C. Estas son funciones llamadas funciones complejas, cuyo dominio es en su conjunto U del plano complejo y un valor complejo con valores complejos. Y con valores complejos. Estas son las funciones a valores complejos. Tal función es un campo vectorial que viene dado por las componentes estas que están acá, cuyas dos componentes O y B son campos escalares definidos en U y con valores reales. Bien. A ver, con valores reales. Claro. Este es un par. Va a ser, esto va a estar en el plano. R por R. R cuadrado, que se identifica con el plano complejo. Bien. Fíjense ustedes. F de Z lo puedo escribir de esta manera, si Z es el binomio X más Y. Y esto también lo puedo escribir de esta manera. Y esto lo puedo escribir de esta manera, donde U representa la parte real de F de Z y B de X y representa la parte imaginaria de F de Z. F de Z, recuerden, va a ser un complejo, porque esto es una función a valores complejos. Donde U de X y es la parte real de Z, la parte real, la parte real de Z, no es la parte real de Z, es la parte real de F de Z, como está aquí, ahí me equivoqué, esa es la página que 21, página 21, es la parte real de F de Z, 19, 20, 21. Entonces, ahí, por favor, corrijan allí. Ese va a ser la parte real de F de Z. F de Z. Entonces, U es la parte real de F de Z y es la parte imaginaria de F de Z. Ejemplo, supongamos que F de Z, la función viene dada
por esto que es una constante. Esto es una constante. A es un número real y B es un número real. Entonces, esto es una constante. En este caso, U de xy es A y B de xy, o B de xy, o B de xy es B. Esto que está acá. Otro ejemplo es este que está acá. En este caso, f de z igual a z. La parte correspondiente a la parte real es x, o sea, U de xy. Y la parte correspondiente a la parte imaginaria es y, o sea, b de xy y xy igual a y. Se trata de la función identidad. Otro ejemplo es la f de z igual a z a la n, donde n es un número natural, Las componentes se pueden obtener del desarrollo de este binomio. X más y elevado a la n. Entonces, para el caso cuadrático, vamos a hacerlo para el caso cuadrático, no nos vamos para el caso a la n. En el caso cuadrático vemos que x más y al cuadrado es esto que está acá, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, la parte real, que es u, la parte real de esto que está acá es x cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria es 2x por y. Otro ejemplo es de un polinomio con coeficientes constantes, donde los coeficientes pueden ser reales o complejos. Z es compleja, pero los coeficientes pueden ser reales o complejos, como dice aquí. De manera más general, se consideran funciones racionales. También tengo esto. Si Q de Z es distinto de 0, puedo considerar f de z como el cociente de dos funciones, p de z, q de z, siempre que el denominador no se anule. También puedo considerar otro ejemplo, f de z igual a z conjugado, que es la que manda cada z en z conjugado, que sería x menos i. La otra es parte real de z. Parte real de z se define como z más z conjugado sobre 2. La otra función que tengo es la f de z igual a valor absoluto de z. Se define el valor absoluto de z como la raíz cuadrada de z por z conjugado. Bien, ahí tienen bastantes ejemplos de funciones a valores complejos o funciones complejas. Bien, otra definición, el conjunto de todos los z complejos, tal que el valor absoluto entre z y menos z sub 0 igual a r. R dado, esto es un disco abierto con centro en z sub 0 y radio r. Esto que está acá representa ahora mis entornos, ¿no? Esto representa un círculo centrado en z sub 0 de radio r. Otra definición, sea un subconjunto abierto de C que no necesariamente contiene, me faltó ahí, que no necesariamente contiene a Z sub 0, me faltó a la 21. Ahí tengo. Que no necesariamente contiene a Z sub 0. Ahí me faltó. Contiene, me escriben aquí. Sea un subconjunto abierto de C que no necesariamente contiene a Z sub 0. Sea F de A de ese conjunto abierto A contenido en C en C. Se dice que el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de f de Z es igual a L. Si dado epsilon, si para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, por lo general ese delta depende de epsilon, tal que para Z próximo a Z sub 0, Z menos Z sub 0 menor que delta, las imágenes de f de Z va a estar muy próxima a L. O sea, cuando Z menos Z sub 0
tan próximo, también la imagen de él, de f de z menos L, va a ser menor o igual que epsilon. Esta es la definición del límite de una función f de z sea igual a L. Sea igual a L. Bien, observe que en la definición del límite z sub 0 puede estar o no estar en el dominio de f. Puede estar o no estar en el dominio de f. Z sub 0. Si f de z es igual a f de x, y lo escribo así, en forma binomial, o f de x más y, y imaginaria y. Entonces, el límite de f de z, cuando z tiende a z sub 0, el límite de f de z, cuando z tiende, es igual a L, si solamente si el límite de la parte real, que es el u, cuando x tiende a x0 y 0 es igual a L1, y el límite de la parte imaginaria, que es la b, es igual a L2. Entonces, el límite L de la f de z tiene que ser igual al límite de la parte real más el límite de la parte imaginaria, que es lo que está diciendo aquí. Entonces, L va a ser igual a L1 más IL2. Bien. Bueno, ahora vamos a ver propiedades del límite. Propiedades del límite. Como ustedes saben, todas esas propiedades valen si tenemos una función que va de A contenido en C en C, y también G va de A contenido en C en C, y Z sub 0 es un miembro de A, sean A y B C complejos, constantes complejas. Entonces si el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de f de Z es igual a A, y el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de G de Z es igual a B, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el límite de una suma o de una resta es igual a la suma de los límites o a la resta de los límites. Tenemos que el límite del producto de un escalar alfa por la función f de z, se saca el escalar fuera y me queda igual a alfa límite de f de z. El producto de los límites es el límite de los productos. El límite del cociente es el cociente, es el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando la función de abajo, el denominador no se anule. No se anule. Se tiene además que si f está en A contenido en C y B está contenido en C, con imagen de f contenida en B, puedo hacer la composición. Si además tengo esto, entonces puedo hacer la composición y el límite, puedo tomar el límite de la composición y me resulta ser igual a esto que está acá. Hasta ahí llego con propiedades de los límites, pues. Aquí no estoy hablando si el límite es infinito, más infinito. Todas esas propiedades conozco yo para las funciones reales se cumplen aquí. Aquí no estoy hablando del límite cuando z tiende a infinito, nada. Está tendiendo a un valor fijo, a un z sub 0. Bueno, el otro concepto que está aquí en boga es el de continuidad. Ya todo esto lo vimos en Mate 5, lo vimos en cálculo 1, por ahí, todos estos conceptos de límite y de continuidad. Bien, entonces, sea A un abierto, un entorno abierto de C de los números complejos, y sea F y F de una función que vea de en C, decimos que F es continua en Z sub 0, sí y solo si se cumplen las condiciones siguientes. Primero, las mismas condiciones que ustedes conocen para el caso real, pues, que la vimos en Mate 5, ¿no? Entonces, la función continua en un punto, primero, si Z sub 0 está en A, en el caso del límite no era necesario, pero fíjate, recuerden que yo dije cuando estudié, dije,
que Z sub 0 no necesariamente tenía que estar en A. Bueno, ahora en el caso de continuidad, sí se requiere que Z0 esté en A. Z0 está en el dominio de donde está definida la F. Bien, entonces eso es lo primero, que Z sub 0 esté en A. Lo segundo es que el límite de F de Z, cuando Z tiende a Z sub 0, exista. Y lo tercero es que ese límite coincida con F de Z sub 0. Pues es exactamente la continuidad para funciones de variables reales. Que la función esté definida allí, que el límite exista y que el límite de la función coincida con el valor de la función en ese punto. Ahí está. El límite de la función coincide con la función en ese punto, que es f de z sub 0. Bien, pero esto también lo puedo plantear en términos de epsilon y delta, de la manera como lo hicimos en el caso de real. Entonces, decir que, entonces, utilizando ese esquema de epsilon y delta, podemos decir que entonces f es continua en z sub 0, ¿no?, que está en A. Si para todo epsilon mayor que 0, o sea, si dado epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon, tal que para z menos z sub 0 menor que delta, implique que f de z menos f de z sub 0 sea menor que epsilon. Bien. Bien. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las funciones continuas. Igual que hicimos en el caso de las funciones de variables reales. Entonces, fíjense, vamos a ver que si f son continuas en un punto, entonces la suma de ellas también es continua en ese punto. El producto de una constante por f también es continuo en ese punto. Y el cociente de f con g también es continuo en ese punto, siempre que g de z sea distinto de 0. Bien. Además, si f es continuo en z0 y h en w sub 0, que es igual a f de z0, entonces la composición es continua en z sub 0. Okay. Por otro lado, si z sub 0 es igual a x sub 0 más y sub 0 griega, entonces f de x es igual a f de x más y, y esa es la parte real, que es la u de x más y, la parte imaginaria, que es la b de x. Entonces, el límite de f de z va a ser igual al límite de la parte imaginaria más y el límite, perdón, al límite de la parte real más y el límite de la parte imaginaria. Entonces, f es continuo en z sub 0 si y solamente si u y b son continuos en el punto x0 y 0. Viéndolo esto en la forma binomial. Un ejemplo. Fíjense, aquí va a ser muy útil. Ustedes van a recordar aquí la función de varias variables, ¿no? Ustedes se acuerdan en varias variables que uno probaba, si uno quiere ver si un límite, un criterio para que un límite no exista. Bueno, que en dos direcciones diferentes el límite no valga lo mismo. O sea, entonces el límite ya no es único, porque no vale lo mismo. Recuerden ustedes en Mate 5, yo utilicé lo que se llama los límites radiales. Yo me acercaba al punto por diferentes caminos. Me acercaba por los ejes, me acercaba por la recta igual a x, me acercaba por la parábola, por la recta igual a x cuadrado, y así sucesivamente hasta que me fallara algo y entonces ya la función no tenía límite. Pero si no me fallaba nada todavía, todas las cosas que yo agarrase, me fallaba bien la cosa, todavía no había probado que la función tenía límite, tenía que hacerlo por definición, utilizando la definición, ¿no? Que es esa, para todo epsilon mayor que 0,
existe un delta mayor que cero, tal que f de z menor que f de z sub 0 menor que épsilon, tal implique esto, lo que dice la definición de continuidad. Pues. Bien. Y entonces, ahí voy. Cuando me planteó el problema de límites, el límite para que exista, si yo digo límite de f de z, cuando z tiende a z sub 0, existe, entonces, por cualquier camino que yo coja para acercarme a z sub 0, el límite tiene que ser el mismo. Si el límite falla el mismo por diferentes caminos, el límite no existe. ¿Ok? Eso era lo que yo llamaba límites radiales, en aquel caso, por la trayectoria que me vaya acercando al punto. Bien, dicho eso, en cada una de las funciones dadas, fíjense, aquí estamos dando dos funciones. Estudie la continuidad de dichas funciones en z igual a 3i. Bien. La primera función, si z es diferente de 3i, viene dada por z cuadrado más 9 sobre 2 más 3i. Y si z es igual a 3i, viene dada por 3i. Este es el primer caso. Yo voy a estudiar el límite de esta función cuando z tiende a 3i. Entonces, la función se define a trozo. Para si z es distinto de 3i es esto, y para z igual a 3i es esto. Bien, un segundo ejemplo, z cuadrado más 9 sobre z menos 3i. Entonces, aquí tengo lo mismo. Cuando z es igual a 3i, esto vale 6i, y cuando z es distinto de 3i, tenemos esta expresión que está acá. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Yo vengo y factorizo acá z cuadrado más 9, es lo que decir z más 3i por z menos 3i. Dividido entre el denominador, que es z más 3i. Entonces, esto cancela, me queda z menos 3i. En este caso, z sub 0 es igual a 3i, que está en el dominio de f, ya que f de 3i es igual a 3i. F de 3i es igual a 3i. Bien. F de z, f de 3i se cancela, fíjense. Ya que f de 3i es igual a 3i. Cuando z vale 3i, f de 3i vale 3i. Y el límite de esto, z cuadrado más 9 sobre z más 3i, es igual a este límite. Y esto es igual, diferente de 3i. Este límite vale 0, diferente de esto. Entonces, por definición, f discontinua en z sub 0 igual a 3i. El valor del límite no coincide con la función en el punto. Entonces, la función en el punto vale 3i y el límite vale 0. O sea, este límite, cuando z tiende a 3i, cuando z tiende a 3i, me queda 0 este límite. Sin embargo, cuando evalúo f de 3i, por esto, por la definición, f de 3i, esto es 3i. Entonces, por definición, f discontinua en 3i. Falla uno de los tres criterios. O sea, en este caso, el límite de la función no, en el punto no coincide con el valor de la función en el punto. El valor de la función en el punto es f de 3i, que es igual a 3i, y el límite vale 0. El límite vale 0 y el valor de la función es 3. Por lo tanto, es continuo. Veamos el segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. ¿Alguna pregunta o no? Todo bien. No hay pregunta. ¿Ah? No hay pregunta. Bueno.
El otro caso es este mismo, z cuadrado más 9 sobre z menos 3i. Entonces, factorizo arriba, cancelo y me queda z más 3i. Entonces, el límite de este cociente z tende a 3i, a 3i, eso es 3i más 3i es 6i, que es el valor de f de 3i. En este caso sí coinciden. En este caso sí coincide. Entonces, cuando z tiende a 3i, es igual al valor de la función en el punto. Aquí está igual. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Z al cuadrado más 9 es igual a ese producto. ¿No sería Sí, z al cuadrado claro. menos 9? No, no, no. Y el i cuadrado, y el menos 1. Ah, cierto, cierto. Vale, profe. Tú tienes 3i por menos 3i. Es menos Sí, 9i cuadrado. Y el i cuadrado es menos 1. Con el menos cierto, delante te cierto. da 1. Vale, profe. Ok. Bien. Bien. Ajá. Ahora recordemos que la función logaritmo, bueno, esto es una cosa larga. Ahora recordemos que la función logaritmo está definida en los complejos menos el cero. Yo el logaritmo de cero no lo defino en C. Con rango, el rango, fíjense, en la imagen del logaritmo de Z va a estar variando en una banda, en una banda de longitud 2pi. Va a estar entre I0 y 0 más 2pi. En esa banda va a estar la imagen del logaritmo de Z. La imagen del logaritmo de Z. Está definida por logaritmo de Z complejo, está definido por el logaritmo de el valor absoluto de Z, que esto es real, más el argumento de Z, donde el argumento de Z toma sus valores acá. Acá va a estar el argumento de Z, en esa banda, entre 0 y 0 más 2pi. Aquí el logaritmo de Z es el logaritmo del valor absoluto de Z, perdón. Aquí el logaritmo de Z es una cosa, el logaritmo del valor absoluto de Z es un real, es el logaritmo usual del número real positivo valor absoluto de Z. También recordemos que la función logaritmo de Z está solamente bien definida cuando especificamos un intervalo de longitud de 2pi en el cual el argumento de Z toma sus valores. Esto es cuando se escoge una rama en específico. Por ejemplo, supongamos que el intervalo específico es el 0,2pi. Fíjense ustedes este ejemplo, para fijar ideas. Vemos el intervalo específico del 0,2pi. Entonces el logaritmo de el complejo 1 más i. Entonces, el valor absoluto de 1 más i es raíz de 2, porque es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 y el módulo de la raíz cuadrada de eso. Y el 1 más i, usted la parte real vale 1 y la parte imaginaria vale 1. Esto está en el primer cuadrante y forma con el eje de los reales un ángulo de 45 grados. Entonces, esto que está aquí es esto que está aquí. Esto que está aquí. Entonces, el pi cuarto, este argumento, pi cuarto cae en este argumento específico. Cae acá, entonces esto está bien. Porque el pi cuarto cae dentro de este intervalo específico. Sin embargo, si el intervalo específico es pi 3 cuartos, entonces logaritmo de 1 más i tiene que ser esto que está acá. Porque este intervalo, pi cuarto, no cae acá en pi 3pi. El que sí cae en pi 3pi es este, 9 pi cuarto. 9 pi cuarto está dentro de esto. Usted lo puede hacer. Entonces sí, pi es 180. Entonces, usted
Entonces, tú haces 9pi sobre 4, 9pi sobre 4, bueno, esto va a ser 2 y algo, pues, va a estar acá. Me explico aquí. ¿Saben cómo llegaste a 9pi cuarto? O sea, sí veo por qué es ese valor, pero no exactamente cómo llegó a él. Ah, bueno. O sea, tiene este, ¿no? Pi cuarto. Este está en el primer cuadrante. Ajá. Tienes que ver cuánta, el pi 3 cuartos, el pi 3 cuartos a cuánto equivale. 180 vale acá. Y 180 por 3, 500 tanto, no sé cuánto. ¿Ok? Tú tienes que darle vuelta, tienes que dar varias vueltas al pi cuarto. Al pi cuarto le das una vuelta. Le das una vuelta. Al darle una vuelta será pi cuarto más 2pi. Pi cuarto más 2pi, suma pi cuarto más 2pi que te da 9 pi cuarto. Ok, profe, está bien. O sea, tú tienes que ver que el ángulo tiene que caer en el intervalo específico, digamos, ¿no? Entonces, si el intervalo específico es este, tú tienes que ver, tienes que darle vuelta a este ángulo hasta que te caiga acá, sumándole 2pi, 3pi, 4pi, depende, pero tiene que caerte acá. Tiene que caerte acá. Observemos además el logaritmo de este K, este es el intervalo específico. Para mi K, pues, ¿cuántas veces voy a poner a variar la K? Si lo voy a multiplicar por 1, por 2, de Z, por eso pongo aquí 2pi y K, pongo aquí 2pi y K. K este va a estar relacionado con el número de vueltas que le voy a dar al ángulo. Este es el ángulo más el número de vueltas que le voy a dar, que está relacionado acá. Eso fue lo que hice yo para que esto me diera esto. Entonces, el logaritmo de Z, digamos, basándonos en K es el número de vueltas que voy a dar, va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de Z, más I argumento de Z, más 2pi y K, con K entero por determinar. Revisemos nuevamente la función logaritmo. Revisemos nuevamente la función logaritmo. Fíjense, el logaritmo, el complejo Z, lo puedo escribir de esta forma, como valor absoluto de Z por E a la I phi, que es esto que está acá. Esto es lo mismo que está acá. Es lógico definir al logaritmo de Z, tomando logaritmo acá, logaritmo de Z, como logaritmo de esto, como logaritmo de esto. Entonces, esto sería logaritmo de Z igual a logaritmo de Z más I argumento de Z. Fíjense el argumento de Z. Fíjense, aquí yo no hice el desarrollo completo, fíjense, para que vean cómo llego. Fíjense para que vean cómo llego. Fíjense cómo llego. Yo tomo logaritmo acá, logaritmo de Z. El logaritmo de un producto, como si fuera. Entonces va a ser logaritmo de Z más logaritmo de E a la I phi. De E a la I phi. Pero el logaritmo de E a la I phi, el logaritmo de la potencia es E a la I phi, logaritmo de E. Logaritmo de E. Entonces me va a quedar logaritmo de E es 1, entonces me va a quedar I phi. Pero phi es el argumento de Z. Entonces obtengo esta expresión que está acá. ¿Me expliqué o no? Ya. ¿Cómo llegan ustedes de aquí a acá? Aplicando logaritmo acá, y aplicando las propiedades del logaritmo. Y sabiendo que el logaritmo de E es 1. Eso es todo lo que dice acá. Entonces, aplico logaritmo acá, logaritmo de Z, al logaritmo de este producto, que el logaritmo de un producto es el logaritmo de la suma. Entonces me queda logaritmo de Z más logaritmo de E a la I phi.
Pero el logaritmo de una potencia es la potencia del logaritmo. Entonces me queda I a la phi por el logaritmo de E, que es 1. Entonces me queda I a la phi, pero fija el argumento, el ángulo de Z, que es esto que está acá. Pero hay un problema, porque el argumento de Z no queda únicamente determinado por Z, ya que E a la I phi es todo esto que está acá. E a la I phi no, es una función, aquí hay una periodicidad, no hay. O sea, la función exponencial, fíjense, la función exponencial, en el caso real, la función es inyectiva, porque está siempre creciendo, siempre está creciendo la función exponencial, siempre está creciendo. O decrece para lo negativo cuando llega a la menos X, o está creciendo siempre. Entonces, esa función es inyectiva. Pero en el caso complejo, fíjense, en el caso complejo, tengo que esto igual a esto. Tengo que esto igual a esto. Y en el caso complejo, no voy a obtener la inyectividad que tenía en el caso real. Una elección, un argumento de Z, para que haya inyectividad, es que yo escoja el argumento de Z, lo escoja aquí en esta banda. En esta banda. Se denomina valor principal del argumento y se designa por A mayúscula, digamos, argumento de Z. Resulta entonces que el argumento de Z es el argumento principal más 2kπ. Y vemos que un candidato para definir la función logaritmo es la expresión esta que está acá. Completa por determinar. Este candidato es razonable porque para cualquier elección de entero K se verifica que E a la logaritmo, aquí aplico las propiedades, va a ser esto que está acá. E a la logaritmo de Z, fíjense, aquí es real, Z es valor absoluto de Z, entonces E a la logaritmo de Z, una es la inversa de la otra, me da Z en valor absoluto. ¿Por qué? Una es la inversa de la otra. Esto es real. Es un número real. Porque era Z por E a la I argumento de Z. Bien. Eso es igual a Z. Porque ustedes saben que esto vale 1, ¿no? En valor absoluto. En valor absoluto. Perdón, esto vale 1 porque esto es coseno de 2pi más I seno de 2pi. Coseno de 2pi es 1. Es 1. Entonces esto valdría 1. Esto vale valor absoluto de Z y esto vale esto. Entonces, todo esto que está acá se convierte en esto que está acá. Y esto es Z. Y esto es Z por esto que yo sé, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Aquí está. Esto es Z. O sea, que un tal logaritmo de Z actúa como función inversa parcial de la exponencial, que es algo deseable. Eso es lo que nosotros queremos para definir el logaritmo como la inversa de la exponencial. Pero el problema está en que cómo determinar el dominio para que la función, para que haya inyectividad, pues. Ese es el único problema que hay. Bien, aquí yo hice esto, pero ya esto para aclarar un poco las cosas. Pero la idea central que yo quiero que vean es que la función exponencial en el caso complejo no es inyectiva. Tengo que restringirla a una franja para que la inversa sea el logaritmo, pueda tomar inversa como logaritmo. Cosa que no acontece, en el caso real. Pero en el caso real, la función exponencial es inyectiva porque siempre es creciente o decreciente de acuerdo a cómo sea el exponente, y por lo tanto, esa función va a tener inversa. En cambio, en el caso complejo, no, porque tengo el problema de la periodicidad del coseno y del seno, porque voy a tener E a la I phi. Bien, es conveniente aclarar el concepto de función inversa parcial. Fíjense, yo aquí estoy, lo que yo quiero lograr es para el caso complejo, lo que tenemos en el caso real, que el logaritmo sea la inversa de la exponencial y viceversa. El exponencial la inversa del logaritmo.
Pero recordemos lo que ocurre para la función f de x igual a x al cuadrado en los reales. O sea, consideramos la función sobreyectiva de f que va de r en r más unión 0. Definida por f de x igual a x cuadrado. Esta función no es inyectiva porque y más el punto distinto menos x distinto de x van a parar a lo mismo. Luego la función no es 1 a 1, no es inyectiva y por lo tanto no tiene inversa. O sea, f a la menos 1 de x no existe en el caso de que f de x sea igual a x cuadrado. No existe f a la menos 1 de x. Sin embargo, las restricciones de f, que voy a llamar f1 y f2, si restringimos a f de 1 al número exacto solamente de los positivos y a f2 al de los negativos, entonces yo puedo definir f de 1 está restringido solamente a los positivos con x positivo. Entonces f1 de menos 1 de x es la inversa. Este va a ser la raíz cuadrada de esta. Y de hecho, la composición me da la identidad. Tengo la identidad. La otro caso es cuando tengo los negativos. Cuando tengo los negativos. X negativo. Entonces, cuando tengo los negativos, la F2 entonces la voy a restringir a menos la raíz cuadrada de las X, pero con X variando entre 0 y infinito. Así defino yo la F2. La F2 está definida de esta manera. F2 de X igual a X cuadrado con X negativo. La inversa de él hace la raíz cuadrada de X con menos, pero estos X van a estar entre 0 e infinito. Acá. Como les ven acá, cambiar el signo acá, entre 0 e infinito. En general, cuando una función no es invertible, es posible descomponer al dominio de f en una unión de subconjuntos no necesariamente disjuntos, tal que la restricción de f a cada subconjunto resulta invertible. Y la unión de los rangos de todas las funciones inversas parciales igualará al dominio total de f. Hemos visto que la función potencia cuadrática, o sea, f de x igual a x cuadrado, en los reales, admite dos funciones inversas parciales. La raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa. Y la unión de sus rangos es R. O sea, el dominio de la función f de x igual a x cuadrado, que no es invertible, pero cada inversa parcial, entre comillas, es útil. Sin embargo, si queremos obtener una definición útil del logaritmo de z como función inversa parcial, entre comillas, de la función exponencial compleja, entonces no se puede elegir acá arbitrariamente, como muestra el siguiente ejemplo. Observe que si yo tengo logaritmo de k de 1 más 0i, eso es el logaritmo de 1, más y argumento de 1 más 0i. Recuerden, 1 más 0i va a estar menos de 1 de menos 0i, de menos 0i, va a estar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, porque el X es negativo, el X es negativo. Entonces está, eso lo puedo escribir, neperiano de 1 va a ser neperiano de 1 que es 0, más el argumento de este es el segundo cuadrante, multiplicado por i, o sea, y pi está allí, el ángulo que forma el menos 1 con el eje real va a ser pi, entonces puede ser i pi más 2 pi i k. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende? O sea, sí, profe. este va a ser el valor absoluto, esto al cuadrado, más 1, más 0 al cuadrado me da esto,
y el complejo 1 más 0i va a estar situado sobre el eje real parte negativa. Pues entonces, el ángulo que forma ese complejo con el eje de la sec va a ser pi. Por eso estoy usando como argumento a pi. Entonces, esto me va a ser igual a pi, pi y pi más 2 pi y k. Si tomamos k igual 0, para ver, si tomamos k igual 0, entonces, logaritmo de esto es 0. Si tomamos k igual 0, tengo dos ejemplos, ¿no? Tengo dos ejemplos. Tengo dos ejemplos. Sí, si tomamos k igual 0, para el primer ejemplo resulta que esto va a ser igual a 0. Si tomamos k igual a 0. Y si tomamos k igual a 0 en el segundo ejemplo, que es esto va a ser igual a pi en este ejemplo. Si tomamos k igual a 0. Si tomamos k igual a 0, resulta esto y resulta esto. Como 1 más 0i es igual a menos 1 más 0i por menos 1 más 0i. Bueno, esto, el cuadrado de este con este, menos el cuadrado de este con este. Eso que está acá. Entonces resulta que el logaritmo de 1 más 0i, logaritmo de 1 más 0i, con k igual a 0, fíjense, con k igual a 0, el logaritmo de 0 de 1 más 0 es 0, esto es 0, va a ser distinto a estos logaritmos, porque este logaritmo vale pi, y el otro vale pi, entonces va a ser 2pi diferente de 0. Entonces fíjense que en los complejos, así como están, no es valedero que el logaritmo de a por b sea igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Fíjense, a por b me da esto. El logaritmo del producto no es igual al logaritmo de la suma. Entonces, el logaritmo del producto me dio 0 y el logaritmo de la suma me dio pi más pi 2pi. O sea, esta conclusión, que el logaritmo tomando K0 del producto es diferente del logaritmo de K0 de Z1 más logaritmo de K0 de Z2. Para este par de complejos Z1 y Z2 y esta elección de K y se invalida la propiedad que hace útil a la función logaritmo en el caso real y la cual quisiéramos preservar hasta donde sea posible. Si tomamos k igual a menos 1, se arregla este problema. Se puede ver pues que se arregla este problema para este par de complejos Z1 y Z2. Pero se echa a perder para otros pares Z1 igual a I, Z2 igual a menos 1. Bueno, no lo quiero, vamos. Fíjense, en todo caso, yo lean allí, en todo caso, para lograr la continuidad, para lograr la continuidad y lograr la inyectividad, nos construimos un dominio, fíjense, nos construimos un dominio que es como el cero en el plano complejo, quitarle la parte negativa del eje real, se lo voy quitando, ¿no? Entonces, por eso te dice aquí, hagamos la unión de todos los rangos del logaritmo K, ese va a ser igual a C, dominio de la exponencial compleja. Observe además que el logaritmo, cuando K vale 0, de Z es igual al logaritmo natural de valor absoluto de Z, más I argumento de Z con K igual 0. No es una función continua en los complejos sin el 0. Si valor absoluto de Z es igual a 1, entonces
z los z complejos distintos de 0, pero el logaritmo de z va a ir a parar a i más o menos i pi si z va a menos 1, 0. Eso quiere decir, fíjese lo que quiero decir esto, lo que quiere decir esto. Logaritmo de z va a parar a i pi si z a más o menos i pi si z es menos 1, 0. Todo depende. Fíjense, usted pone z igual a menos 1, 0. Si me acerco de 0 por arriba, llego a pi. Si me acerco por debajo, llego a menos pi. Entonces, eso va a valer i pi de acuerdo con me acerque al punto menos 1, 0. Si me acerco desde 0 a pi, entonces tengo i pi. Si me acerco desde 0 a menos pi, tengo menos i pi. De acuerdo con me acerque al punto. Como me acerque al punto z igual a menos 1, 0. Menos 1, 0 está en el segundo cuadrante. Si me acerco por la parte de arriba, estoy recorriendo un ángulo pi. Si me acerco por la parte de abajo, estoy recorriendo un ángulo menos pi. Menos pi. Y bueno, y son multiplicados por i. Bien. Entonces, quiere decir, digamos, que de dos formas como me acerque al punto menos 1, 0, estoy teniendo valores diferentes. Porque por un lado me estoy acercando por arriba y entonces voy al i pi, y cuando me acerco por debajo estoy yendo al menos i pi, y cuando me acerco por arriba estoy yendo al i pi. Son dos valores diferentes. Por lo tanto, voy a tener discontinuidad en ese caso cuando tengo complejo sobre el eje con la parte real negativa. Bien, si restringimos el dominio de esta función al plano cortado PC, ver figura, aquí está la figura, a lo largo del eje real, a lo largo de este real negativo, entonces la función restringida, esta logaritmo de z, que es igual al logaritmo del valor absoluto de z, más i argumento de z, resulta continua en PC y se llama rama principal del logaritmo complejo. O sea, yo quito esta parte. A veces se dice que el logaritmo de z es una función multivaluada. La multivaluación, logaritmo de z, se debe a la multivaloración del argumento de z, que es igual al argumento de z grande más 2k pi. Vemos que cualquier otra rama en PC viene dada por la expresión esta que está acá. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, calcular, fíjense, estoy tomando la menos 2pi, para mi rama principal, ¿no? O sea, yo quiero con los argumentos que me quede, el ángulo que me quede entre menos 2pi 0. Entonces tomo este logaritmo. Entonces el valor absoluto es este. Aquí tengo 4. Este está en el segundo cuadrante. Entonces aquí lo tengo en el segundo cuadrante. Entonces la tangente vale menos raíz de 3. Θ es igual a cotangente menos raíz de 3. El argumento, ¿quién va a ser? Va a ser, eso va a corresponder, digamos, a 60 grados en el primer cuadrante. Entonces hago pi menos pi tercio, me queda 2 pi tercio el argumento de z. Hemos elegido k, tal que 2 pi tercio más 2k pi estén en menos 2 pi 0. Entonces, 2 pi tercio más 2k pi tienen que estar en este intervalo. Si k es igual a 0, me queda 2 pi tercio. Pero 2 pi tercio no cae en el intervalo menos 2 pi 0. No cae allí. Si k vale 1, caigo en el 2 pi tercio, más 2 pi, caigo en el 8 pi tercio, que tampoco está aquí.
está afuera. Elijo K igual a menos 1, K igual a menos 2 pi tercios, menos 2 pi, me queda menos 4 pi tercios. Menos 4 pi tercios si está en I. Si está en menos 2, 0. Si está en I. Puesto que menos 2 pi es menor que menos 4 pi tercios y es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, el menos 4 pi tercios si está en el intervalo. Luego el logaritmo este va a ser igual a esto que está acá. Tomo el 4 pi tercios. ¿Me expliqué? Fíjense. ¿Por qué La rama el último sí principal, es válido, profe? Disculpe. porque fíjate, yo quiero, volvemos al ejemplo, calcular este logaritmo donde el argumento va acá, tiene que estar en este intervalo. En este intervalo. Tiene que estar en este intervalo. Entonces, yo calculo primero el valor absoluto de Z, me da 4. ¿De acuerdo? Y veo a ver dónde está este número complejo. Este número complejo está en el segundo cuadrante. Está en el segundo cuadrante. Ajá. En el segundo cuadrante. Entonces, arcotangente de menos raíz de 3. Entonces, el argumento de Z, ¿quién va a ser? Va a ser pi menos pi tercio. Pi menos pi tercio. Para esto es un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces, pi menos pi tercio, voy a tener un ángulo en el segundo cuadrante. Va a ser este. Mira, todo este es pi y todo este es pi tercio. Entonces, pi menos pi tercio me da esto que está acá. Me da esto que está acá. Eso es 2 pi tercio. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de todo esto sería logaritmo del valor de 4, logaritmo de 4, más i argumento de 2 pi tercio. Pero como la rama principal que estoy tomando es esta, ese argumento de 2 pi tercio, o sea, yo quiero ver 2 pi tercio más 2k pi, todo eso multiplicado por i, ¿no? Entonces, esto debe estar, este ángulo debe estar en el menos 2 pi 0. Recuerden, vuelvo a repetir la definición de logaritmo de mí. Fíjense, la definición de logaritmo, vamos a ver dónde está por aquí, completa con el argumento. Vamos a ver. El argumento. Mire, aquí la tiene. Aquí tiene la definición completa. Yo quiero, digamos, que este i argumento de z más 2 pi k, sacando el factor común, argumento de z más 2 pi k, estén en la rama principal, o sea, en lo que llamamos la rama principal. Esto, argumento de z más 2 pi por k. Todo eso multiplicado por i, eso está en la rama principal. Esto que está acá. Atención con esto. Con esto que está acá. Esto no hay problema. Entonces, volviendo al ejemplo. Entonces, aquí tengo esto que está acá. El módulo es este, me da 4. Bien. El ángulo, argumento de z va a ser argumento de z, va a ser 2 pi tercio. Pero yo tengo que tener argumento de z más 2k pi, tiene que estar en este intervalo. Argumento de z más 2k pi. Aquí lo tengo, argumento de z más 2k pi debe estar en este intervalo. Donde el argumento de z es este que está acá. Es este ángulo. Entonces, bien, le doy valores acá. Cuando k vale 0, me queda 2 pi tercios. Pero 2 pi tercios no está dentro de este intervalo. Por lo tanto, la k igual a 0 no me sirve para mi definición. Recuerden la definición, para mi definición. No me sirve para esto, pues.
Ajá, en la definición general. Ok, aquí, bueno, por ahí, ahorita se las enseñé. Aquí, pues, aquí. Cuando K vale 0, cuando vale 0, este ángulo que me queda aquí no me cae dentro de esa rama principal. No me cae dentro de la rama principal. Aquí la están viendo. Pues. Cuando K vale 0, esto me queda 2 pi tercios y no cae en I. Cuando K vale 1, me queda 8 pi tercios y esto tampoco cae en I. Tampoco, 8 pi tercios tampoco está comprendida entre menos 2 pi 0. Tampoco está comprendida entre menos 2 pi 0. Cuando K vale menos 1, entonces tengo esto que está aquí, me queda menos 4 pi tercios y esto sí está en I, porque menos 4 pi tercios está comprendido entre menos 2 pi y 0. Por lo tanto, el logaritmo de esto va a ser esto que está acá. Ok. Ahora sí, profe, gracias. Sí, gracias. O sea, ustedes cuando les mandan a calcular un logaritmo y les den la rama en que quieren que esté, se especifica, aquí se dio, si el I hubiera sido entre 0 y 2 pi, supongamos, entre 0 y 2 pi, este sirve. Aunque igual a 0 sirve y ya está. Pero este no sirve porque estoy dando I como mi rama esta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Para entrar el lunes en funciones analíticas y armónicas. Bueno, funciones analíticas, ¿no? El lunes le dedicamos todo esto a completar la parte correspondiente a lo que iría para ese primer examen que haríamos, pues. Y vemos si lo hacemos el próximo viernes o lo... Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Y por el resto, bueno, espero que yo, Andrés, le envíe las notas. Sí, ya las pasó por el grupo, profe. Bueno, perfecto. Chequen ustedes sus exámenes